Y nos toca, para esta noche nos toca Proverbios 10:23. Proverbios 10:23. Proverbios 10:23 dice: con la impiedad se divierte el necio, el hombre prudente con la sabiduría. En estos días ha sido noticia el asesinato de Fernando a la salida de un boliche en Villa Gesell. Un grupo de rugby lo mataron a golpes por pura diversión. La humanidad está llegando al colmo de la impiedad, al punto de hacer maldades por pura diversión, simplemente por pura diversión. Pablo describe en la carta a los romanos cómo la humanidad está llegando al colmo de la impiedad, al punto de hacer maldades por pura diversión. Y Pablo está describiendo esto. Pablo describe en la carta a los romanos cómo la humanidad se va degradando poco a poco hacia su propia destrucción. Miren ustedes, en Romanos capítulo 1, verso 28 al 32, vamos a observar que hace una descripción Pablo de la humanidad, de cómo la humanidad se está degradando a sí misma. Cuando observamos en capítulo 1, verso 28 al 32 de Romanos, dice: y como no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que es impropio, atestados de toda injusticia, perversidad, avaricia, maldad, colmados de envidia, homicidios, contienda, engaño, malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de cosas malas, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, despiadados, quienes, habiendo entendido el pronunciamiento de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, el pronunciamiento de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan plena aprobación a los que la practican. Observan ustedes la descripción que Pablo hace en la carta a los romanos de cómo la humanidad se va degradando poco a poco hacia su propia destrucción. Observen ustedes, con la impiedad se divierte el necio, el hombre prudente con la sabiduría. Se va evidenciando la necedad de la gente, se va evidenciando la maldad de las personas. Miren, analicemos la primera parte del proverbio. Dice: con la impiedad se divierte el necio o impío, se divierte el impío. Cuando nosotros vamos al análisis, es decir, la palabra hebrea kesil significa tanto necio como insensato, estúpido, zoquete y engañador, según el contexto. Les muestro en los proverbios algunos ejemplos, copié solamente 4 porque hay muchos otros, pero miren la palabra insensato en estos proverbios que vamos a ver ahora. Proverbio 1:22 primero. Cuando nosotros observamos Proverbio 1:22, vamos a ver en ese contexto la palabra necio o la palabra insensato también. Dice en el 1:22. Esto es, por supuesto, ya lo expliqué en alguna otra oportunidad, pero esto es la sabiduría hablando. 1:22 dice: oh simples, ¿hasta cuándo amaréis la simpleza? Y vosotros insolentes, ¿os complaceréis en insolencia? Y vosotros insensatos, o la palabra kesil, insensatos, ¿aborreceréis el saber? En el 1:32 tenemos de nuevo la palabra kesil. El descarrío de los simples los matará,
y la complacencia, es decir, aquello que les da placer, ¿sí? Y la complacencia de los necios los destruirá. Observan ustedes la misma palabra quesil, que significa necio, insensato, estúpido, según el contexto, es lo que describe de la persona. Entonces tengamos en cuenta esto. El descarrío de lo simple, el descarrío es salirse del carril, es descarriarse, es como cuando una oveja se sale de la majada. Entonces el descarrío de los simples los matará. Y la complacencia de los necios los destruirá. Ahí tienen la palabra quesil. Si vamos al Proverbio capítulo 3, verso 35, también vamos a encontrar la palabra quesil. Los sabios heredarán honra, los necios ignominia o vergüenza también se puede decir. Los necios, allí hay una elipsis, es decir, se suple la palabra heredarán, entonces dice, porque ya se da por sentado que si dice los sabios heredarán honra, los necios heredarán ignominia o vergüenza, heredarán vergüenza. Entonces, toda persona que actúe sabiamente va a heredar honra, va a ser honrado o puesto en alto, como se podría decir de otra forma. Sin embargo, los necios van a heredar vergüenza. Siempre va a suceder eso. Ahí tienen otra vez la palabra quesil. Si vamos al último proverbio que yo anoté, que hay muchos más, pero solamente quiero tocar estos. El 8.5 dice: oh simples, aprended prudencia, y vosotros, insensatos, sed de corazón inteligente. ¿Qué sucede? Un insensato, un necio, ¿puede ser de corazón inteligente? Sí, cuando escucha la sabiduría o aprende la sabiduría que hay en la palabra de Dios, que hay en la Biblia, deja de ser una persona insensata, una persona necia, para convertirse en una persona de corazón inteligente. El problema es que un necio sigue siendo necio cuando desprecia la fuente de la sabiduría. Ese es el tema. Entonces ahí tenemos, muchos otros hay, pero solamente esos quería mostrarles. Cuando investigamos en el contexto del libro de Proverbios, encontramos en el capítulo 26 la repetición de la palabra quesil como una descripción del carácter y acción de esta clase de persona. Estamos hablando del quesil, el necio o el insensato. ¿Y cómo debemos tratar con ellos? Cuando vos te encuentres con un necio, con un insensato, Dios te dice cómo tenés que tratar con ellos. Miren, vamos al capítulo 26. Vamos al capítulo 26 de Proverbio. Capítulo 26 de Proverbio. Y nos dice: 26.1 dice: ni la nieve al verano, ni la lluvia a la siega, es decir, a la cosecha, ni la honra al necio les va bien. Fíjense, honrar a un necio le va tan mal como si cayera nieve en verano o como si en el tiempo en que hay que cosechar comience a llover. Estropea todo, ¿sí? Ahora bien, vamos al 3. El látigo para el caballo, la brida para el asno y la vara para la espalda del necio. Eso es cómo se debería tratar a un necio, ¿no? El castigo, es decir, Dios siempre va a castigar con vara al necio. 4. No respondas al necio según su necedad, no sea que te iguales a él. 5. Responde al necio como merece su necedad, no sea que se tenga por sabio. 6. Se corta los pies y bebe el perjuicio para sí mismo quien envía recado por medio de un necio, es decir, alguien que le da un recado o una nota o le da algo para enviarlo a otra persona por medio de una persona necia, es como si se cortara los pies y bebiera el perjuicio de haberse cortado los pies. ¿Por qué? Porque enviar un necio con un recado es lo mismo que cortarse los pies. Al lisiado le cuelgan las piernas, al necio el proverbio en la boca. Es decir,
al necio el proverbio en la boca le es tan inútil como al lisiado las piernas. Pretende sujetar una piedra en la honda quien concede honores al necio. Como rama de espinos que agarra un borracho, así es el proverbio en boca del necio. O sea, no aprovecha de nada y encima se lastima. Arquero que dispara contra cualquiera es el que contrata a insensatos y vagabundos. Como perro que vuelve a su vómito, así el necio repite sus necedades. ¿Has visto a alguien sabio en su propia opinión? Pues más se puede esperar de un necio. Y así, y podemos seguir toda la noche con todos los proverbios en la que habla de la palabra necio, la palabra kesil. Cuando seguimos el análisis descubrimos que la palabra sechok, que significa divertirse, allí con la impiedad se divierte. La palabra divierte allí es sechok. Se divierte el necio. Descubrimos que la palabra sechok, que significa divertirse, también significa risa, escarnio, burla, deporte, mofa, placer. Entonces podemos decirlo de otra forma. Este mismo proverbio podemos decir la primera parte de otra forma. Para el necio, burlarse, reírse de los demás y hacer e inventar toda clase de males es como un deporte, hasta el punto de competir. Ustedes ven en las redes sociales y la televisión ejemplos claros de los que se divierten inventando toda clase de males o burlándose de los demás, sin importarles nada, sin importarles nadie, y hasta compiten para ver quién inventa el mal peor. Eso ustedes lo pueden comprobar mirando simplemente las redes sociales y mirando la televisión. Hay personas, que no las voy a nombrar ahora, pero hay personas que yo las considero inventora de todos los males. Una de esas personas, por ejemplo, inventora de toda clase de males, para mí, es quien siempre, digamos, siempre lo vi con esa característica. Es Tinelli, Marcelo Tinelli, un hacedor de toda clase de males. Siempre está inventando males. No sé cómo estará ahora, pero siempre estuvo inventando males. Y así hay varios que son inventores de males, ¿sí? Sin importarle los demás. Ahora bien, fíjense ustedes, hoy hay como una competencia de ver quién inventa el mal peor. Vamos a la segunda parte de este proverbio. Este proverbio dice, en la primera parte dice, con la impiedad se divierte el necio. El hombre prudente con la sabiduría. O podríamos decirlo de otra forma, el hombre prudente se complace o se divierte o le causa placer la sabiduría. Por eso es un hombre prudente. Pero miren lo maravilloso de esto. En el análisis de las palabras nos encontramos con la palabra hombre, el hombre prudente con la sabiduría. Con la palabra hombre, y aunque muchas veces se refiere al ser humano en general, en este proverbio la palabra hombre es ish, que significa varón, u hombre, sexo masculino. Si tuviésemos que referirnos, esta es la diferencia, si tuviésemos que referirnos al hombre como género humano, es decir, hombre-mujer, la palabra, la Biblia usa otra palabra que es ha-adamá o Adam. Adam, ser humano, el humano, ¿sí? Para referirse tanto a hombre como a mujer. Pero para poder entender esto que les estoy explicando, para poder volver a Proverbios, les explico esto. Vamos a Génesis capítulo 2, versos 22 al 25. Cuando vamos a Génesis capítulo 2, versos 22 al 25, vemos allí la palabra hombre dos veces, o sea, mejor dicho, en dos términos. En el término Adam, que sería en sentido general o género humano, y la palabra Ish, que significa varón, contrario a la mujer, ¿sí?
contrario o no, digamos la contraparte de la mujer. Miren, Proverbios 2, 22 al 25. En el 22 dice, y del costado que Adonai Elohim había tomado del Adán, formó una mujer, y la llevó al Adán, al hombre. Hasta ahí está en sentido general, Adamá, o Ha-Adamá, formado de la tierra, que significa, Ha-Adamá significa tomado de la tierra roja, ¿sí? Pero fíjense esto, y esto es lo maravilloso de lo que tenemos que ver aquí. El verso 22 dice, y del costado, no de la costilla. Permítanme aclarar esto, aunque no es el tema, pero permítanme aclarar esto. Aquí no dice costilla, dice costado. Muchas traducciones traducen la palabra tzlea, que es en hebreo, tzlea, la traducen como costilla, pero en realidad esa palabra se traduce costado. ¿Por qué? Entonces está el mito, el raro mito, de decir que la mujer fue hecha de la costilla del hombre, cuando en realidad la mujer fue hecha del costado del hombre. Es decir, Dios hizo caer al hombre en un sueño profundo, abrió su costado, de ese costado tomó del ADN del hombre y de ese ADN hizo la mujer. Entonces, costado, la palabra slea significa costado, significa ladera, como la ladera de una montaña, el costado de una casa, el costado de un mueble, el lado de un mueble. Entonces, del costado del hombre abrió Dios, hizo una incisión, sacó del ADN de ese hombre y de ese ADN le añadió los cromosomas necesarios para hacer a la mujer. Cerró el costado y luego el hombre se levantó del sueño profundo o del sueño anestésico que había recibido. Entonces la mujer no fue tomada de una costilla del hombre. La mujer fue tomada del cromosomas del hombre, del ADN del hombre, fue tomada y hecha una mujer. Por eso es que cuando nosotros vamos al verso 22, vamos a encontrar allí, verso 22, dice, y del costado que Adonai Elohim había tomado del Adán, formó una isha y la llevó al Adán. ¿Bien? Bien, hasta ahí. Ahora, está hablando como ser humano, como ser genérico, como género humano. Cuando aparece la mujer, el término es Isha, cuando aparece. Y cuando vamos al verso 23, miren, cuando vamos al verso 23, observamos entonces el 23. Y el Adán y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Pero presten atención a esto. Será llamada Isha, varona. Será llamada Isha, varona. Porque del Ish, varón, fue tomada. Porque del varón fue tomada. La mujer es Isha porque fue tomada del Ish, del varón. ¿Bien? Entonces ahí tenemos el término Adán, el término Isha y el término Ish, que significa varón. Bien, después Adán pasó a ser un nombre propio, pero en principio era un nombre genérico para hombre y mujer, ¿sí? Entonces en el verso 23 aparece el término Adán, y luego Isha, varona, y luego Ish, varón. Cuando volvemos a Proverbios, y esto es lo interesante de este proverbio, cuando volvemos a Proverbios, a ver, Proverbios dice, con la impiedad se divierte el necio, el Ish, el hombre, el Ish, prudente con la sabiduría, se divierte con la sabiduría. Ahora, ¿qué significa esto? Que si quisiera decir, el proverbio quisiera decir, tanto hombre como mujer,
diría Adán, el Adán prudente con la sabiduría. Es decir, tanto el hombre como la mujer prudente se complace en la sabiduría o se divierte con la sabiduría. Pero sin embargo, no dice Adán, dice Ish. ¿Pero por qué dice Ish? Cuando volvemos a los proverbios vemos con más claridad que cuando el ser humano se rebeló contra Dios, allí en el huerto del Edén, por el cual, por esa rebelión, pecó y por ese pecado fue expulsado del huerto del Edén junto a su mujer, miren ustedes, el hombre se rebela contra Dios, Dios hace responsable al hombre o al varón principalmente, hace responsable al varón principalmente. ¿Hay mujeres necias? ¿Las mujeres son necias? Sí, hay muchas mujeres necias. Sí, cómo no. Claro que sí. Pero la mayor cantidad de necios son los varones. La mayor cantidad de necios son los varones. Cuando en una sociedad, miren ustedes cómo es esto, cuando en una sociedad hay abundancia de varones sabios, las familias marchan bien y la sociedad marcha bien. Pero cuando hay falta de varones sabios, la sociedad no marcha bien y la familia no marcha bien, porque la que tiene que tomar el lugar que dejó ese varón es la mujer. Entonces la mujer tiene que ocupar un lugar que no le corresponde, que le corresponde al varón. Entonces, si los varones toman el lugar que le corresponde, la mujer no tendría que tomar ese lugar. Miren ustedes cómo es esto. Hoy no habría tanto feminismo si no hubiese hombres tan necios. ¿Por qué comienza la rebelión o comienza el feminismo o el movimiento feminista allí por la década del 60? Precisamente porque la mujer estaba cansada, estaba tan prisionera, estaba tan, ¿cómo decirlo? Se sentía tan esclavizada que comienza ese movimiento para liberarse, un movimiento feminista para liberarse, pero no era el feminismo que hay hoy, un feminismo enfermizo que se pasó de la raya, sino un feminismo para hacer que las mujeres estuviesen a la misma altura del hombre, no por allá abajo, sino a la misma altura del hombre. Entonces, al haber hombres tan necios, la mujer tiene que liberarse o tiene que buscar cómo liberarse de esa esclavitud de hombres necios. Entonces, cuando vamos a la segunda parte de este proverbio, vemos que el texto dice, el hombre, Ish, no Adán, Ish, varón, prudente, entendido, inteligente, se complace o se divierte o se goza en el conocimiento, la ciencia y la sabiduría que Dios le da. Entonces, ¿a quién hace responsable? Tanto hombres, aunque todos los seres humanos somos responsables y pecadores delante de Dios, los hombres tenemos la responsabilidad de guiar a nuestras familias y comunidades, y la mujer debe acompañar. Ahora fíjense ustedes, es a nosotros los varones, según lo que nos dice el contexto del proverbio, es a nosotros, a los varones, ahora que nos hace responsable. Ahora fíjense ustedes que mucha gente dice que la Biblia es machista. La Biblia no es machista. En el judaísmo había mucho machismo, sí, como lo hay hoy en esta parte de Occidente, la parte de habla hispana, principalmente en las naciones como México, como en la misma Argentina, Paraguay, son naciones muy machistas, sí, precisamente, pero ¿qué pasa? ¿Por qué la mujer entonces a veces está tan oprimida? Porque el hombre es machista, porque el hombre es un necio que la oprime. Ahora bien, pero la Biblia no es machista. La Biblia lo que hace es responsabilizar al hombre de guiar a las familias, de guiar la comunidad, de guiar aún la nación. Las naciones, inclusive en nuestro país, sería mejor guiado si los hombres que tienen que guiarla se rigieran un poco más por la
palabra de Dios. Si la ley mosaica, si la ley que era la Constitución Nacional de Israel, la ley mosaica, hubiese sido la Constitución Nacional de todas las naciones y hubiese sido la Constitución Nacional de nuestro país, las cosas no estarían como están hoy. Pero fíjense que la mayor necedad, la mayor cantidad de necios son varones. Y no significa que no haya mujeres necias, porque hay muchas mujeres necias. Pero las cosas serían diferentes si los hombres, si hubiese abundancia de varones sabios para llevar adelante las familias, para que las familias marchen bien, para que la sociedad marche bien. Ahora, cuando el hombre no ocupa su lugar, por necio no ocupa su lugar, lo tiene que ocupar la mujer, entonces la mujer no tiene la capacidad o la responsabilidad que Dios le dio al hombre para llevar adelante. Entonces la mujer tiene que responsabilizarse de algo que Dios hizo responsable al hombre. Entonces si nosotros los varones, los ish, nos responsabilizáramos por las cosas que hemos hecho, que hacemos, fuéramos más responsables en ocupar nuestros lugares, no tendríamos la sociedad que tenemos. Por alguna razón la Biblia le dice al hombre que el hombre ame a su mujer y a su mujer que respete a su marido. Una cosa es amar, porque lo manda al hombre a amar a su mujer, y otra cosa es respetar, porque Dios manda a la mujer a respetar a su marido. ¿Por qué? Por lo siguiente: los varones tenemos la responsabilidad de guiar a nuestras familias y comunidades, y la mujer tiene la responsabilidad de acompañar a ese hombre siempre que ese hombre sea responsable en guiar a la familia o a la comunidad. Esa es la cuestión, ¿ven? Entonces, cuando volvemos al libro de Proverbios, vamos a darnos cuenta que con la impiedad se divierte el necio, el hombre prudente con la sabiduría. Entonces, el hombre prudente, el varón prudente, encuentra placer o encuentra gozo en ser sabio, ser inteligente, en capacitarse, en estar constantemente buscando la voluntad de Dios precisamente para poder llevar adelante con mayor sabiduría y conocimiento aquello que Dios le ha dado le ha dado a su cuidado. La diferencia está en que el hombre prudente se regocija, se goza, se alegra con la sabiduría, pero el impío o el necio se divierte con la impiedad. Entonces vamos a ver que la sociedad está cada día más corrompida precisamente porque busca más la impiedad para divertirse. Hasta aquí lo que Proverbios tenía para decirnos hoy. Proverbios 10:23, entonces con la impiedad se divierte el necio, el hombre prudente con la sabiduría. Realmente nosotros estamos orando a nuestro Dios para que Dios levante hombres y mujeres sabios, pero principalmente que Dios haga de varones sabios, prudentes, que anhelen conocer más a nuestro Dios. Que Dios nos ayude a nosotros los varones a ser más responsables, o a nosotros los varones a ser más entendidos, más prudentes, inteligentes, y que podamos, por sobre todas las cosas, no ser independientes de Dios, sino cada día más dependientes de Dios para poder ser y cumplir el rol que nos ha dado Dios como varones. Que Dios nos ayude.